Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Gnosis Tributaria. El día de hoy vamos a tratar de un tema muy actual, muy controversial, que ha venido ocupando los espacios de opinión en materia tributaria eh, y también de las propias noticias en medios. Me estoy refiriendo al tema del secreto bancario y su impacto en materia tributaria. Muy bien, como tienen conocimiento, todo este tema gira en torno a un par de decretos supremos, en virtud de los cuales el Ministerio de Economía y Finanzas ha reglamentado la facultad de la Administración Tributaria de exigir de las entidades del sistema financiero y bancario peruano información, saldos en concreto, y información de la titularidad de las cuentas abiertas en estas entidades con, en principio, una periodicidad mensual y sobre saldos mensuales que superen 10.000 soles. Bueno, ya sabemos que el Estado ha dado marcha atrás respecto al monto y este ha sido subido a 7 unidades impositivas tributarias, ¿no? Y que sin perjuicio de que se sigue manteniendo la obligación de carácter mensual, los bancos van a informar semestralmente a la SUNAT de esta información que se les está exigiendo. Sin embargo, corresponde hacer una pregunta previa, que ha sido de alguna manera la que ha estado generando mucha discusión y ha polarizado a los tributaristas locales. ¿Estas medidas vulneran el secreto bancario o son respetuosas del mismo? Esta pregunta corresponde ser enfrentada primero entendiendo qué es el secreto bancario. Si miramos la constitución política del Perú, la constitución de 1993, encontraremos que el secreto bancario está considerado como una de las manifestaciones del derecho a la intimidad en su vertiente de intimidad económica. El propio Tribunal Constitucional, pronunciándose sobre la inconstitucionalidad del impuesto a las transacciones financieras, ha reconocido ya en el pasado, hace varios años, que en efecto se trata de un desglose del propio derecho a la intimidad. En consecuencia, nosotros en el Perú no cabe la menor duda que a nivel constitucional tenemos esta manifestación de protección de la intimidad de las personas. Derecho que tiene, sin lugar a dudas, algunas limitaciones, algunos límites. Y esos límites están dados en el propio texto constitucional. ¿Cuáles son? Solo para recordar un poco lo que dice la Constitución respecto a la reserva tributaria y al secreto bancario también, que son dos de las formas como este derecho a la intimidad de protección de datos se exhibe, pues esa protección tiene como límite la indicación a través de un juez, el fiscal o una comisión investigadora del Congreso respecto de un potencial delito. O sea, solo en esos tres casos es que ese derecho tiene un límite y el límite está dado por el propio texto constitucional. Pues bien, en ese contexto corresponde reflexionar respecto al contenido del derecho al secreto bancario. Se trata, como indica el Tribunal Constitucional, que todos los derechos fundamentales de las personas tienen un núcleo duro o contenido esencial y un contenido no esencial que puede ser dispuesto por el legislador. ¿Es esa la perspectiva correcta de leer el ámbito de aplicación de los derechos? O sea, los derechos fundamentales de las personas, entre ellos el derecho al secreto bancario, están fuera
de protección, como lo indica el Tribunal Constitucional, respecto del contenido esencial y por lo tanto pueden ser disponibles por el legislador. Tesis que sostiene obviamente el Ministerio de Economía y Finanzas y la propia Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. O si por el contrario consideramos que los derechos constitucionales, por su propia ontología, por su propia estructura, son derechos que no pueden claudicar respecto al poder público, que si bien es cierto, tienen límites, más precisamente delimitaciones, esas delimitaciones están dentro del propio contenido del derecho constitucional. En mi opinión, la tesis del contenido esencial y el contenido no esencial que permite la construcción de sentido a esta posición que tiene el Poder Ejecutivo de no vulnerar el derecho constitucional porque el secreto bancario y también la reserva tributaria, obviamente, pues podrían ser objeto de regulación normativa. Es decir, excepciones normativas a la protección constitucional. Yo particularmente no comulgo con esa postura, porque considero que los derechos constitucionales, los derechos fundamentales de las personas, pues no es que tienen un doble núcleo, un doble contenido, sino en esencia se trata de derechos que tienen un único contenido y en todo caso su delimitación se encuentra dentro del propio texto constitucional y procede a hacerse por la vía de la interpretación. De ninguna manera a través de mecanismos externos en virtud de los cuales un dispositivo de carácter legal o inclusive infralegal como un decreto supremo pudieran estar ultrapasando la protección constitucional que nuestra Carta Magna nos otorga en lo que respecta a la protección de la intimidad. Y el tema final, ¿debería existir el secreto bancario? ¿Esto le hace bien al país en un horizonte de ingreso al primer mundo, a la OCDE? ¿Supone un irrespeto a los pactos que tiene el Estado peruano con el convenio de intercambio de información que ha firmado en el año 2018? Bueno, estas son varias preguntas que voy a intentar responder de manera rápida. Yo particularmente creo que la Constitución peruana debe ser actualizada. Debemos tener una protección a la intimidad sin duda alguna, pero me parece que dentro de las excepciones se debe considerar en el propio texto constitucional que la administración tributaria en procesos de investigación y en cumplimiento de sus convenios internacionales y siempre que haya una protección a la información de los contribuyentes pueda acceder a las cuentas bancarias, ya sea a través de operaciones o a través de meros saldos. Supone este impedimento constitucional un problema para el Estado peruano respecto de sus compromisos convencionales o de sus compromisos internacionales, para ser más exactos? Lamentablemente debo reconocer que sí. Esto genera efectivamente un frente negativo al Estado peruano y frente a esta situación considero impostergable la discusión a nivel constitucional de una modificación del texto constitucional en torno a lo que supone la protección del secreto bancario en aras de permitir de una manera reglada, ordenada y respetuosa de la Constitución el acceso de esta información relevante a la administración tributaria. Hacerlo de otra manera supone quebrar el ordenamiento jurídico y el ordenamiento constitucional en particular para cumplir con obligaciones convencionales que bien pudieron haberse hecho con una previa reforma constitucional. Les agradezco mucho su atención y espero verlos en el siguiente programa de Gnosis Tributaria. Cuídense mucho.